Y a continuación expondrán los ponentes del Departamento de Restauración y Conservación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Para ello invitamos para constituir la mesa 3, titulada Archivo e Intervención del Vitral emplazado en el Salón Delia Parodi, a Nicolás Rossi y Natalia Dugor. Y para la mesa 4, sobre conservación y puesta en valor, taller de papel y bienes bibliográficos, invitamos a Victoria Ferrero y Aldana Barba. Nicolás Rossi, Departamento de Restauración y Conservación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Natalia Dugor, Departamento de Restauración y Conservación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Perdón. Juan Nicolás Rossi, profesor y licenciado en Artes Plásticas con orientación en Escultura por la Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, 2014. Capacitación sobre técnica tradicional de Grisalla, Fundación Catedral de La Plata, Alejandro Badiglios. Departamento de Restauración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el 2015 hasta la actualidad. Natalia Dugor, terminando la Tecnicatura en Conservación de Obras de Arte en la Universidad del Museo Social Argentino. Participó en la restauración del Teatro Colón de Buenos Aires durante los años 2007 y 2008, así como también en la obra de restauración integral del Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad. Formó parte del equipo de restauración del Cementerio de Recoleta desde el 2003 al 2015 e ingresó al Departamento de Restauración de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2015, interviniendo en diferentes soportes y materialidades. Es coordinadora de equipos desde el año 2018, participando en diferentes obras realizadas, y desde el año 2019 hasta la actualidad coordina el equipo de restauración de vidrios y vitrales históricos. Bueno, buenos días. Como nos presentaron, somos parte del equipo de vitrales de la Cámara de Diputados, del Departamento de Restauración más específicamente. El equipo también está conformado por Viviana de la Corte. Somos 3 personas a cargo de la conservación y restauración de todos los vitrales históricos del Palacio, tanto de los salones, galerías, revestimientos. El caso que trajimos para hoy, lo trajimos porque es el que estamos trabajando actualmente. Me parece como interesante eso que decían en la apertura, de que es un momento como de ponernos al tanto de lo que estamos haciendo en diferentes espacios del Congreso, que a veces en el cotidiano del trabajo se pierde, y está bueno. El vitral lo empezamos a restaurar en el octubre del año pasado, y nombro esto porque también diciendo que somos 3 personas en el equipo para que se entiendan los tiempos de intervención que tenemos. Nos interesaba pensar el archivo en estas jornadas, que es como el tema que nos convoca, pero aplicado a la intervención, que es nuestro trabajo, y el archivo no solo como para registrar toda la intervención, sino como un material que queda a consulta, que se convierta luego en archivo. Y también un poco en esta presentación vamos a ver las problemáticas que surgen en las intervenciones cuando estos archivos son inexistentes o el acceso a ellos está dificultado. El salón, el vitral que estamos interviniendo, que es el que pueden ver en la diapositiva, es un vitral original del Palacio, cubre el cielo raso del Salón Delia Parodi. Es un salón que tuvo varios usos. Si lo describimos formalmente, es un gran vitral, una gran entrada de luz natural de 3 por 16 metros, tiene alrededor de 157 paños. Tiene una relación con la originalidad del Palacio porque es de estilo academicista italiano y tiene como rasgos eclécticos, elementos clásicos. Es más bien ornamentado, esto a diferencia como de otros vitrales del Palacio que tienen
una función representativa de los idearios de la época de la construcción del palacio. Este es más bien ornamental, diríamos. Bueno, el salón donde está emplazado es este. Es importante también en nosotros, como en el trabajo que en la mesa anterior hablaban las chicas, como el trabajo con la documentación histórica. Acá también es como la importancia y la relevancia de todos esos archivos. Y las chicas nombraban de la comisión investigadora, que fue como es una gran fuente de consulta para nosotros, y es lo que nos permitió en una foto de 1916 descubrir que ese vitral ya estaba emplazado en el edificio. Entonces esto nos da la noción de originalidad. Estuvimos basados, y le agradecemos también, aprovechamos para agradecer a Pablo Chiesa, que nos basamos mucho en su texto de los cambios evolutivos que hubo en el salón, de los cambios estilísticos en verdad, y que también lo pensaba en relación a lo que decía Ezequiel de Senado, de que este salón lo que sí tuvo como muchos cambios en sus usos, pero siempre con buenos criterios como arquitectónicos, por ser un lugar tal vez como de mayor importancia. Está ubicado en el primer piso, muy cercano al Pasos Perdidos y al recinto, entonces es un lugar como de jerarquía en el edificio. Esto hizo que no deja exento que el vitral haya tenido sus modificaciones igual, porque durante mucho tiempo, a lo largo casi de la mitad del siglo XX, desde el año 23 hasta mediados del siglo, estuvo con la función de salón-comedor. Entonces, y estaba habilitado fumar dentro del palacio en esa época, entonces estaba el vitral expuesto como a a ese humo, y tuvo como modificaciones. Por ejemplo, se puso un sistema de ventilación, hubo alteraciones. Bueno, nosotros como equipo de restauración no habíamos intervenido nunca sobre el vitral. Nosotros estamos funcionando como dentro del organigrama de la Cámara desde el 2016-18 más o menos. Ya había algún equipo haciendo tareas, pero la única intervención que sabíamos era por lo que se sabía de otros trabajadores de la Cámara, que se había intervenido el vitral, que una empresa lo había hecho. Sabíamos eso nomás, y de algunos compañeros que habían trabajado también en el marco de la restauración del salón en sí. Y fue como accediendo a información pública que está como a disposición de todos, no porque la tuviésemos en la dirección de obras, o sea, no había documentación realmente sobre qué se había hecho específicamente, pero pudimos acceder al menos a través de esta documentación a saber que había sido una empresa española, Subirats, que había intervenido en el 2014, pero no tenemos tampoco un acceso por ahora, porque lo estamos trabajando e investigando, un acceso a realmente qué se hizo. El pliego de licitación marca un poco cuáles tienen que ser los alcances de la intervención, pero vamos cotejando con los relevamientos qué tan real es que se haya hecho o no lo que se pedía. Los primeros relevamientos que hicimos en octubre del 24 nos daban un estado de conservación bastante regular, tirando a malo, digamos, porque había algún potencial riesgo de caída de algunos paños por patologías, después mi compañera va a desarrollar mejor. Pero bueno, esto es lo que nos lleva como a tomar la decisión de intervenir, porque lo que habíamos hecho antes, si bien ya estábamos dentro del organigrama, eran limpiezas técnicas de mantenimiento y de seguimiento de la conservación, no intervención. Fueron muchas las patologías encontradas, los exteriores eran diversos, no todos los paños tenían riesgo de caída, pero algunos sí, y a su vez había como generalidades que estaban temas relacionados a los refuerzos y como bastantes irregularidades, digamos, en la totalidad del conjunto.
Pero claro, al principio empezamos a intervenir los primeros paños y nos dábamos cuenta también que nos faltaba otro tipo de información, que sea poder unificar las características del vitral. Así que se hizo un relevamiento que ya no tenía que ver con el estado de conservación, sino un relevamiento descriptivo. Este que vemos acá en la imagen es el relevamiento de estado de conservación con las referencias que hicimos en ese momento, que nos sirvieron solo en ese relevamiento para identificar patologías. Y después nosotros en el taller tenemos uno que es mucho más descriptivo de qué orientación tienen los vidrios, qué plomo se decidió usar, o sea, había muchas diferencias morfológicas, entonces necesitábamos como llegar a cuantificar la información y reunirla para decidir cuál era supuestamente la morfología original del vitral. Acá se perdieron los epígrafes, pero estos son como algunos casos de patologías encontradas. Quisiera como más bien nombrarlas para dividirlas en dos grupos nomás. Algunas como más referidas a los envejecimientos propios de los materiales y a exposición a factores de deterioro, pero otras que eran anomalías o rarezas, digamos, y tenían que ver también con las intervenciones que había tenido, que eran más de una, nos dábamos cuenta, pero no sabíamos quiénes eran que habían intervenido ni cuándo, así que no podíamos establecer mucho diferencias entre las intervenciones, sí con lo original. Bueno, todas esas características y todo ese trabajo nos fue llevando como a unos lineamientos generales para la intervención y tener que establecerlos, que son los que ahora les va a contar mi compañera. Hola, buenos días. Bueno, como Nico les contaba, como no teníamos documentación acerca de quién había intervenido el vitral y fuimos dándonos cuenta que fueron varios procesos de intervenciones anteriores, lo que íbamos encontrando tampoco era testigo de la cronología. Les cuento, por ejemplo, que encontramos que había paños que tenían silicona y sabemos que la silicona es un elemento contemporáneo, entonces podíamos sí datarlo al 2014, que fue la fecha que tuvimos como intervención previa a la nuestra, pero tampoco podíamos establecer que esa silicona fue puesta en el 2014 y no fue puesta anteriormente. Entonces, como que los datos que íbamos recopilando eran diversos y tuvimos que armar un criterio basándonos nosotros en lo que veíamos, de lo que estábamos desmontando y de las fotografías que teníamos, las pocas fotografías que fuimos teniendo y los relevamientos que íbamos haciendo. Al hablar de estas intervenciones anteriores también, o sea, tampoco podíamos determinar si estaba bien o mal, todos son criterios muy subjetivos, no sabemos en qué momento se tomó cuál decisión, nosotros nos guiamos por lo que conocemos nosotros y creemos que es lo mejor, que no quiere decir que sea definitivo, esto está puesto y está documentado cada cosa que nosotros vamos haciendo, pero quitar una intervención anterior, por más que no estuviéramos de acuerdo, era también quitar parte de la historia del vitral, porque no sabemos cuántos años habían pasado de esa última intervención, entonces, o de las anteriores. Entonces podíamos estar cometiendo un error que tampoco queríamos asumir, porque ya es parte del vitral. En base a esto, fuimos como armando cierto criterio con el que nos manejamos nosotros, basándonos siempre en la reversibilidad y en la mínima intervención también, con esto que decía de no borrar algo que ya es parte de la historia del vitral. Entonces, dentro de los lineamientos que fuimos marcando, establecimos prioridades en el desmontaje, esto es, en el relevamiento notamos que había paños que estaban con piezas de vidrio fracturadas, que tenían los refuerzos de contención y que le dan estructura, que estaban desoldados,
Mucha suciedad superficial, vimos la malla de alambre, por ejemplo, también, que es algo que nosotros en la actualidad no utilizamos. Y sobre todo también tratar de tener un orden estético. Comenzamos entonces con las guardas, porque era lo que estaba más accesible a nosotros. También se nos dificulta la entrada al vitral, porque el vitral está emplazado en el tercer piso, es una terraza, tiene una lucarna, pero hay una de las puertas que pertenece a una oficina. Esa oficina no está siempre disponible para el acceso, entonces permisos, que sí que no. Tenemos otra entrada que no es la adecuada, porque tenemos que desmontar la lucarna de protección, pero bueno, esto también nos dificulta si tenemos que desmontar, acceder y bueno, los demás. Entonces empezamos retirando las guardas perimetrales, porque era lo de más fácil acceso. También las piezas que estaban comprometidas, que tuvieron fracturas de vidrio, y si bien tenía la malla de alambre, no tenían riesgo de caída, pero no deja de ser inestable el paño, que tiene piezas fracturadas. Y después piezas más pequeñas, lo veíamos en esa foto primera que teníamos. Hay guardas que tienen cuadraditos, que son chiquitos, son de 25 por 25 más o menos, son accesibles, entonces aprovechábamos cada ingreso y sacábamos algún cuadradito para intervenirlo en el taller. Siguiendo con esta línea de los desmontajes, tratamos de establecer algún orden estético. Por ejemplo, las guardas tienen un diseño de una greca que se continúa entre paño y paño cuando no está interrumpido por una rejilla de ventilación. Y notábamos, por ejemplo, que había guardas que estaban como intercaladas de un lado y del otro, y las texturas de los vidrios también estaban de un lado y del otro. Entonces tratamos de priorizar en ese orden estético y visual de que continúe el dibujo de la greca. Eso fue uno de los casos. Otro de los casos fue que el vitral tiene cierto orden entre las guardas, entre los cuadrados que son más pequeños. Hay 6 que son como los esquineros, que esos se mantuvieron bien, y después hay guardas cuadraditas. ¿Podés apuntar? Estos son los esquineros. Y después apuntar entre los que intercambiamos, que estaban con distinto color de los cuadraditos. Sí, que eran estas zonas o sea, tuvimos que hacer este reglamento descriptivo que hablábamos, porque empezamos a ver que había como diferentes tipologías de flores, que no todas eran iguales, y por cantidades y por un lugar nos habíamos dado cuenta de que había algunas que se alteraban la composición original. Sí, sabemos que hay una relación entre los diseños de las guardas con los paños cuadraditos, que son los dos que están como superior e inferior, que tienen borde morado y una flor que es más grande, y la flor del centro tiene un borde azul. Entonces, en base a ese diseño y a lo que veíamos in situ, tratamos de tener y mantener ese orden también con esas guardas. Otro de los lineamientos que tomamos después fue el de la tracería de los plomos. Los plomos en muchos casos los paños tenían ausencia de plomo perimetral, pero sí notamos también que había cierta relación entre el grosor del plomo perimetral, era diferente al plomo interno de cada paño, y eso guardaba cierta relación. Pero después, en las intervenciones anteriores, han hecho reposiciones o consolidaciones de fracturas con plomos estéticos, que en sí no son los que sostienen la pieza, o con cintas de cobre, que es la técnica que se denomina Tiffany, que tampoco nosotros estamos utilizando, o plomos de muy bajo grosor, que la verdad es que nosotros tampoco usamos. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, seguir con esa línea, dentro de todo original, y lo único que fuimos modificando fue en los plomos de restauración establecer que serían de 5 y de 6 milímetros, dependiendo el tamaño de la pieza fracturada.
En el caso de la masilla, por ejemplo, lo que vimos es que la masilla tenía restos de acerrín. El acerrín es algo que nosotros no utilizamos porque es un agente potencial de biodeterioro, presencia de insectos y proliferación de hongos también. Entonces hicimos un recambio de masilla por completo en todos los paños y le estamos poniendo una masilla comercial, pero sabemos que de acuerdo a su ficha técnica está apta para restauración y conservación. La malla de alambre se la hemos quitado en todos los paños porque no tiene compatibilidad con el plomo, produce oxidación y esto tampoco está bueno, así que eso lo mantuvimos, además de tener exceso de estaño en las soldaduras. Bueno, había como paños que estaban bastante desprolijos en ese sentido. Las limpiezas superficiales que realizamos, tratamos en lo posible que sean no invasivas. Los paños en general tienen abundante suciedad, pero no es espesa, o sea, con una simple remoción casi que en seco podemos limpiarlos perfectamente. Entonces utilizamos, bueno, elementos nobles. Ahí tenemos una fotito de un hisopo con algodón, por ejemplo. Utilizamos estecas de madera, utilizamos bisturí en caso de en lugares donde no haya pintura y no corra riesgo. Utilizamos agua desmineralizada cuando tenemos pinturas, por ejemplo, o solución de hidroalcohol en los vidrios que son lisos, como para evitar algún resto de grasitud que puedan tener. En cuanto al reacondicionamiento de los refuerzos, tratamos en general de sostener los refuerzos de hierro que los paños ya tenían, los reacondicionamos, los fosfatizamos, los pintamos con anticorrosivo, y en los casos donde no había refuerzos y nosotros interpretamos que quizás había alguno más que agregarle o cambiar cierto recorrido, utilizamos una planchuela de hierro, que también le hacemos el mismo tratamiento anticorrosivo y lo soldamos al paño con chavetas de cobre estañadas. En general se respetó todo el trazo de los refuerzos que ya venían. En algunos casos tuvimos que ajustarlos, como les decía, para darle más estabilidad a los paños, sobre todo con la estructura metálica de contención. Una vez que recopilamos, bueno, toda la información con los relevamientos, con los paños que pudimos desmontar, empezamos a manejarnos con una ficha básica que nosotros teníamos en el taller, que las completábamos manualmente, los dibujos los hacíamos manualmente y sentíamos que era muy acotada para todo el trabajo que nosotros estábamos interviniendo y sobre todo porque esto va a quedar como registro. Entonces, la verdad es que nos resultaba muy complicado porque teníamos la nomenclatura y los iconos de referencia en hojas por un lado y la ficha por el otro, entonces teníamos riesgo de que la información se disociara y nos parecía que no estaba bueno. Entonces, bueno, nos pusimos en la idea de reorganizar toda la información y tratar de constituir una nueva ficha. Lo que nos ayudó a tener los paños y estar trabajándolos es que la información la teníamos ahí, a la vista, en el taller. Cada cosa que nosotros queríamos que estuviera reflejada en la ficha, la podíamos ver, entonces fue más fácil reinventar nuestra ficha de documentación, la ficha actual. La ficha que nosotros con la que estamos trabajando actualmente contó con la colaboración de nuestros compañeros de diseño que nos ayudaron a unificar y a no hacer más dibujitos a mano y a tener los gráficos, porque a mí la verdad es que me complicaba un montón, pero bueno, a tener cada cuadrito con su referencia, tratar de que los iconos no se repitan. Necesitábamos que fuera accesible, que sea clara, que
cualquier persona que agarre la ficha pueda entender de qué se trata el trabajo que estamos haciendo. Entonces la fuimos dividiendo en ejes fundamentales, que son los datos principales, la descripción del vitral, perdón, la presentación general, la descripción, el estado de conservación y luego la intervención que nosotros realizamos. Entonces la verdad es que nos resulta mucho más práctico, nos quita tiempo también, la verdad que es muy efectivo, creemos que logramos un trabajo con el que estamos satisfechos y sabemos que... Sí, es como la garantía de saber que esto está pensado como archivo, que se va a poder guardar y que también que cumpla con características no solamente de resguardo de información, sino de accesibilidad, de que pueda ser reproducible, que otra gente a futuro pueda acceder fácilmente y no como nos está pasando a nosotros actualmente, que para la gente que tal vez no es del Congreso nos llega como a dimensionar lo difícil que es a veces trabajar como entre las diferentes direcciones, sectores del Congreso y dónde se llega. O sea, nosotros sabemos que hay algún tipo de documentación sobre los trabajos que se hicieron en el vitral, pero apremia el tiempo de tener que intervenirlo y a su vez a la par ir trabajando para buscar esa información. Entonces nosotros pensamos esta ficha como un documento a ser resguardado ya también. Así que bueno, creemos que logramos el cometido y sabemos que esto va a quedar como base de archivo, de documentación del taller de vitrales, de la dirección de obra y de toda la historia del Congreso. Bueno, continuamos con la mesa 4, conservación y puesta en valor, taller de papel y bienes bibliográficos. Las expositoras, Victoria Ferraro, del Departamento de Restauración y Conservación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y Aldana Barba, Departamento y Conservación de la Honorable Cámara de la Nación. Victoria Ferrero, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de La Plata, especialización en tecnologías de conservación del papel por el Otto Kraus. Actualmente estudiante de la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Bibliográficos de la Universidad Nacional de San Martín. Aldana Barba, licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y licenciada en Museología y Gestión de Patrimonio Cultural. Egresada de ambas carreras de la Universidad del Museo Social Argentino, trabajó en el Departamento de Restauración de la Honorable Cámara de Diputados del año 2017. En simultáneo, trabajó durante 5 años en la Casa Rosada, capacitando y asesorando al personal de ordenanza en diversas tareas de conservación y preservación a realizar en objetos y diversas áreas pertenecientes a la Casa Rosada y el Museo de la Casa Rosada. Participó en la puesta en valor de diversas bibliotecas, tales como la Biblioteca Ingeniero Huergo, la Biblioteca Nacional Argentina, el Museo y la Biblioteca Histórica Agustiniana y la Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico, el Museo de Telecomunicaciones. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, junto con mi compañera somos las dos integrantes del taller de papel y bienes bibliográficos. El taller se creó aproximadamente hace 4 años. Oficialmente hace 1 año, más o menos, muy poco tiempo, a partir de, bueno, el taller de restauración tiene diferentes talleres y al comenzar a intervenir los diferentes sectores, lo que es muro y demás, empezaron a encontrar diferentes papeles por detrás de los muros, dentro de los mobiliarios, adheridos a diferentes vidrios. Y así es que surge la necesidad de buscar qué hacer con estos papeles que se encontraban dentro del palacio. El surgimiento del taller tiene como inicio el hallazgo de un material bibliográfico en algún espacio del palacio. Y parte de nuestra misión y función es no solo la conservación y la preservación de ese bien, sino también dar cuenta del lugar donde se halló.
gran parte de la información que nosotros relevamos no es solo del objeto hallado, sino da cuenta de la periodicidad histórica o de las intervenciones que ha tenido ese espacio, porque muchos de los documentos que encontramos tienen fechas o indicaciones específicas que dan cuenta de alguna intervención. Nosotros nos encargamos de la recepción de ese material, del retiro específicamente del sitio. También realizamos un registro fotográfico. Después realizamos fichas específicas para dar cuenta tanto su estado de conservación, su intervención y su catalogación. Dentro de las fichas que realizamos un fichado rápido que es para establecer rápidamente las condiciones en las que se encuentra. Después un reporte de condición más detallado donde especificamos bien cuáles son los procesos de intervención que vamos a realizar también. Y después realizamos una catalogación y gracias al asesoramiento del archivo de la Biblioteca del Congreso de la Nación también implementamos el registro bajo el sistema Atom, que es un software libre. Nosotras no somos archivólogas, pero tratamos de dar cuenta de todos los elementos que encontramos en lo que encontramos y vamos investigando para tratar de que esos elementos disociados puedan tener su información para acceso público. Por ahora es un proyecto que está comenzando. Tuvimos varias conversaciones con el equipo de archivo, pero por el momento estamos conservando en su mayoría y registrando. También tenemos dos protocolos, uno realizado por el equipo que comenzó este taller, por María Mirazón y Andrea García, que es un protocolo de hallazgo. Ese protocolo nos sirve a nosotros porque el equipo de restauración es muy grande y establece pautas para que si alguno del equipo no se encuentra en el taller de papel para realizar el retiro de ese material, haya pautas claras para hacerlo. El equipo de restauración cuenta con alrededor de 50 personas, pero el equipo de taller de papel solo somos 2. Entonces tuvimos que establecer pautas claras y eso sirvió de mucho para un poco difundir cómo realizar esa operación y después para garantizar la buena preservación de ese bien. También realizamos este año un protocolo externo de hallazgos. Este protocolo tiene otro fin que es para el público en general, es para el usuario de la cámara. Este protocolo, la idea es poder hacer la difusión a cada sector con el objetivo de que el personal que da uso del palacio y que es el que además suele encontrar muchos elementos que pueden ser objeto o de pérdida o que claramente de disociación, pueda tener una referencia de cómo trabajar y a quién llamar para poder preservar ese bien. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el palacio es un monumento histórico nacional. Entonces todos los elementos que componen el palacio son relevantes, no tanto, no solo por las funciones que cumple en ese momento, sino por lo que da cuenta de los procesos históricos que tiene la Cámara. ¿Cuáles fueron las diferentes modificaciones por ahí que se hicieron? Se puede notar mediante estos papeles. Como mencioné, hace muy poco tiempo que se creó el taller oficial, entonces acá vamos a mostrar un poco las primeras intervenciones que se hicieron. En estas imágenes se puede observar la restauración que hicimos de unos papeles de diario que encontramos en la tablada del palacio. En la misma se le devolvió una lectura integral de lo que es la pieza. En la primera imagen se ve. Se hizo una limpieza superficial, limpieza en húmedo y corrección de deformaciones. En la segunda imagen se ve, es un diario La Razón,
Este diario tenía gran cantidad de adhesivo en el lomo, con lo cual se retiró el adhesivo, se retiraron las piezas metálicas, se hizo una limpieza también superficial. Lo que buscamos es realizarle una mínima intervención. Sí se le hizo un soporte también de guarda. En este caso, en la primera imagen, se ve el papel adherido a los muros, como lo encontramos. En primera instancia se trajo al taller para poder intervenirlo directamente en el sitio. Esto estuvo guardado en el taller un gran tiempo, hasta que bueno, se realizó la intervención. Se intervino directamente, se hizo una limpieza en húmedo para poder desprender un poco lo que era el papel, y luego se le hizo el soporte. Se corrigieron las deformaciones, se trató de reintegrar los faltantes que tenía, pero bueno, era bastante complicado por el estado en el que se encontraba. Y acá se ve el soporte que le hicimos, el soporte de guarda. Bueno, acá tenemos unos recibos que se encontraron en la cableada. Se encontraron aproximadamente, son 7 recibos, desde 1912 hasta el año 1917. Estructuralmente estaban bastante bien. Se le hizo una limpieza superficial a todos, y el soporte de guarda. Bueno, allá en esa imagen hicimos limpieza superficial, corrección de deformaciones. Para aclarar que a todos se le hizo la documentación fotográfica con nuestro fotógrafo del equipo, Hugo Meroyo. Se le hacen las fotografías antes de intervenir y al finalizar las intervenciones. Cabe aclarar que parte de los documentos que se restauraron tenían que ver con prácticas de la cámara. En el caso de los recibos de lavandería, era muy habitual, lo sigue siendo, la cámara sigue teniendo un espacio de lavandería, pero en ese momento no solo se utilizaba para todo lo que era la blanquería de la cámara, mantelería y todo ese tipo de textiles, sino también para los trajes de los diputados. Entonces, todos esos recibos no solo dan cuenta del uso cotidiano de un espacio, sino quiénes eran los usuarios de esa lavandería. Por eso también es muy relevante la guarda de ese documento, y además también hemos visto en ese proceso de esos 7 libritos el encargo a encuadernadoras diferentes a las que se le requería ese tipo de libros para el registro. También queremos hacer un agradecimiento a Hugo Meroyo, ya lo nombramos, es el fotógrafo de la dirección de obra, y después a Luis Luján, que fue nuestro asesor dentro de la Biblioteca de la Nación, del Congreso de la Nación, y después también a Marianela Franzotti, que nos permitió asistir a estas jornadas. Es muy importante que se tenga en cuenta que muchos de los documentos que nosotros hallamos en general van a la basura, y fuimos encontrando muchos documentos que le han servido tanto al equipo de maderas como al equipo de vitrales para entender algunas modificaciones o reformas que se hicieron que no están documentadas, pero que sí por los diarios o por las fechas nos damos cuenta de esa modificación. Es un taller que está comenzando, lo estamos reorganizando. Recién ahora pudimos adquirir muebles adecuados para poder montarlo, pero bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Bueno, nuevamente habilitamos preguntas y comentarios del público. Hola, hablé fuerte. Buen día, ¿cómo les va?
Agradecerles, soy Bruno, soy parte del equipo de archivos de la Biblioteca del Congreso. La verdad que tuvimos un comienzo impresionante. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que justamente las mesas que estuvieron aquí en la mañana son la síntesis ideal del nombre de la jornada, ¿no? Archivo y conservación. El trabajo que ustedes hacen, no solo obviamente la importancia de toda la restauración edilicia y mantener ese edificio histórico en las condiciones que corresponde, e ir encontrando también otros documentos que son relevantes para preservar, conservar y ponerlos al acceso, sino también como usuarios de archivo, como productores de archivo. Ustedes son conscientes, los compañeros acá exponían claramente la importancia de dejar documentación del trabajo que vienen realizando, porque justamente como usuarios, la primera instancia, muchas veces les faltó, les falta, nos falta muchas veces esa información tan importante para el trabajo que ustedes desarrollan. Y también pensarse como archivistas, no solo como usuarios, como productores, sino como archivistas. Cómo organizan el archivo, cómo pensar en la organización del archivo que generan. Creo que sintetizan, la verdad, de la mejor manera el inicio de estas jornadas. Pensaba también en la mesa anterior del Senado, una de las compañeras dijo que ven de manera integral el edificio como un documento histórico, y yo me iba un poco a lo archivístico, porque bueno, vengo de ahí, y lo pensaba como un archivo también, ¿no? Porque esta acumulación de historia de distintos momentos. En la primera mesa hablaban de no quedarse con la etapa original, porque el edificio fue teniendo distintas modificaciones, ampliaciones, remodelaciones, restauraciones, destrucciones, y todo eso es la historia archivística que podríamos decir de ese gran archivo que es el edificio del Congreso. Y me quedo con ese concepto porque es uno de los conceptos que manejamos en la archivística y que a veces pasamos de largo o no nos detenemos tanto, y es a tratar de reconstruir justamente la historia de esos papeles, no solo el origen o el orden original, que sería por ahí la foto que queremos encontrar fácil y ponernos contentos, decir este es el orden original que el productor le dio a estos papeles, ¿no? Pero esos papeles tuvieron su historia también. El Congreso, el edificio tuvo su historia, y es importante para quien se acerca o quien necesita trabajar con ese objeto o con esa fuente que es el edificio, reconstruir toda esa historia por la que fue atravesando. Entonces también una reflexión para nosotros los archivistas, de detenernos también más en ese lugar, ¿no? De no apurarnos y decir, bueno, cómo nos llegaron a nosotros estos papeles, no solamente en el convenio de donación, que nos ponemos tan contentos cuando ingresa un archivo nuevo y ya queremos empezar a trabajarlo, sino pensar un poco para atrás esos papeles, dónde estuvieron guardados, qué pasó, quién los manipuló, porque ahí hay mucha información. A veces los archivos nos dicen cosas muy claras y a veces no son claras. Y esas cosas que no son claras muchas veces están en esa historia archivística, que es importante para el investigador también. Así que bueno, simplemente nada, agradecerles y decir esto, ¿no? como una bienvenida para todos, que la dieron de la mejor manera, y bueno, eso, sintetizar acá en estas pequeñas palabras. Gracias. Tiempo, vamos a hacer preguntas. No, justo por esto que comentaba Bruno, que está presente, ¿no? La importancia del archivo y que ustedes están llevando adelante, documentando y mejorando los registros para esos futuros restauradores, investigadores. Acá mencionaban la utilidad del informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ¿no? Que es como, aparece casi en todas las presentaciones, como primer dato, o primer lugar de consulta. Y ese documento se guardó porque estaba, supongo, en el archivo de la Secretaría Parlamentaria, ¿no? Imagino. ¿Y qué? ¿No? ¿Dónde? ¿En algún lado?
No, pero más que nada, no importa más en dónde, sino porque lo que sabemos que guardamos y guardamos bien muchas veces tiene que ver con los archivos de las cámaras, no los que están vinculados a las leyes y esos trámites. Y los archivos administrativos tienen otros usos, son para el uso cotidiano, tienen otros tiempos y muchas cosas no las terminamos guardando. Y los espacios de obras dentro del organigrama, supongo que también, digo esto es para arriba, al aire, ¿no? Pero también hay que pensar a la hora de registrar, bueno, yo lo hago, ¿quién va a venir después y dónde lo va a ir a buscar? Que me parece que en una época del Estado se hacían estas memorias anuales, que en algunos lugares están. A nosotros en la biblioteca nos salva que muchas veces las cosas las publicamos, entonces si no están en los archivos, por lo menos alguien editó una revista, un libro, un material que nos dijo las compras de cada cosa. Lo digo para, redoblar por ahí esfuerzos, iniciativas o de pensar con los espacios de archivo de las cámaras dónde deberían estar guardados estos registros, o si los departamentos o las direcciones deberían llevar una memoria anual publicada. La biblioteca es el lugar para guardar además esas publicaciones, pero que pienso en esto, que todo ese esfuerzo de no poder encontrar la síntesis en el expediente de lo que el saldo de, no sé, esa licitación. Bueno, ahí tenemos doble tarea, la de escribir nosotros, si no la síntesis, estas ponencias, estas cosas, y editarlas y guardarlas, porque si no, me temo que cuando, hacemos mucho trabajo y después en el futuro espero que eso quede en algún lado, ¿no? Y sobre todo con lo digital, triple desafío que no estamos pensando, que es ahora los archivos que generamos son cada vez fichas digitales, ¿no? ¿Dónde y cómo las vamos a guardar? Yo creo que ahí mañana supongo que también conversaremos más, pero me atajo a pensar que no tenemos un futuro espectacular, por eso siempre pienso en el papel, lo editado, la revista, la publicación, siguen siendo lugares donde uno va a ir a buscar el acceso fácil. Todo esto era para preguntar si ustedes estaban pensando eso, yo casi que me respondí en la pregunta, pero bueno, se las tiro, ¿qué están pensando en visión de futuro, de donde se guarda eso que ustedes están haciendo ahora? Me adelanto solo para decir, nosotros se ha realizado una publicación y ahora se hace digitalmente, pero tenemos un equipo de informes que va haciendo un registro del trabajo que vamos haciendo cotidianamente. Sí, nosotros nos gustaría como aclararte que llegamos al informe de la Comisión Revisora de las Obras a partir de la biblioteca. Como es no hay cultura todavía, o no había, y se está realizando eso, una cultura archivística en las direcciones, tal vez que siempre estuvieron más bien vinculadas como a la gestión burocrática de los espacios. Entonces, sí pasa que no están las documentaciones realmente. Nosotros lo pensamos como departamento de restauración, es algo que se está empezando a hacer por una necesidad que también es administrativa, que es generar los informes de gestión, que son bimensuales y anuales. Entonces ahora también se está pensando de proyectar todo eso con gente que esté haciendo ese trabajo a la par, que se está interviniendo en el edificio. Y generar nosotros mismos nuestro propio archivo de todas las intervenciones que se fueron haciendo desde que existimos en el organigrama oficial de la Cámara, y acompañado que algo que no dijimos mucho en nuestra presentación, pero que no solamente las fichas, sino todo un registro fotográfico que hace nuestro fotógrafo. Entonces ahí sí es digital, y para mí lo digital tiene como una posibilidad de conservación también, porque no se puede confiar solamente como en el formato físico, porque nosotros incluso cuando preparamos la presentación me causaba un poco de gracia de que los archivos que son de licitaciones, esos son documentos escaneados, pero está como ahí el rastro como de la necesidad del archivo papel. Pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos como una conservación física del papel, sí, nosotros en el taller, pero a su vez también tenemos que pensar en digitalizarlo y que esté digital también, que haya como varias copias que tengan capacidad de reproducirse y que sea accesible. Entonces para mí es como una conjunción de las dos cosas, de lo físico, de lo digital y de que esté solamente también, ahí hay que ver, ahora es un trabajo como a gestionar a futuro, como de que realmente se organice un archivo de la dirección y de que sea abierto a otras direcciones también.
porque también no solamente por una cuestión de intervención, sino como de transparencia también, que tiene que tener la institución. Una cosita. Es un desafío para toda la dirección. Nosotros desde nuestro granito de arena armando fichas, la verdad es que es un montón de laburo. Mismo nosotros, con esto que decíamos que estábamos en proceso de recuperar esa información de esa intervención anterior de 2014, también tuvimos que recurrir a la biblioteca y a la gente de compras, porque esto fue una licitación y la documentación de esa licitación no la tiene ya la gente de compras, ya pasó a mesa de entrada de otra, y la verdad es que tampoco nos da el tiempo físico como para dedicarnos y hacer como todo eso, más el trabajo que tenemos en el taller. Entonces es como un trabajo conjunto que hay que destinar a las personas y hacerlo para que se sostenga como archivo. Como decía Nico, estaría bueno que dentro de nuestra dirección de obras haya como un archivo de todas estas obras que nosotros vamos haciendo, porque es lo que va a quedar, porque para el próximo director o directora de obras también es parte de su gestión, porque nosotros seguimos haciendo conservación y año tras año estamos interviniendo, entonces es conjunto y es como cada uno aportando su granito. Esto es eso, por ahora va siendo un granito, después esperamos que continúe. Yo quería contar algo con respecto a los materiales que vos hablas de lo físico y lo virtual. Y a nosotras nos está pasando que tenemos unos planos que son heliografías, que son muy grandes, que incluso en planeras quedan chicos. Y la verdad es que fueron consultados, entonces tener una copia digital facilita mucho para poder establecer una consulta rápida y fácil, pero es verdad que el material físico hay que sostenerlo, es lo que más perduró aparte, porque después cuando queremos consultar no sé, archivos del 2013, ni siquiera estamos hablando muy atrás, se perdieron, la persona que trabajaba en esa área ya no trabaja más y ese archivo no está más. El físico suele estar. Entonces, más que pelear entre uno y otro, para mí hay que combinar ambas cosas. Entiendo que es súper complejo, pero bueno, es lo que nos viene pasando a nosotros, por lo menos. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, agradecemos a los expositores del Departamento de Restauración y Conservación